Quiero compartir algunas cositas, pero hoy vamos a tocar unos versos claves que quién sabe el tiempo que nos tomemos. Pero antes de comenzar, y a lo mejor en un momento lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Porque son cosas buenas para repetir. Pero pensaba y le compartía a mi esposa que el apóstol Pablo, recuerdan a los apóstoles, ¿verdad? Los 12 apóstoles, y luego viene un apóstol Pablo como un abortivo, dijo él, ¿verdad? Sí, o sea, como el que se supone que no fuera, sin embargo, de ese es quien más leemos hoy día las escrituras. Y yo pensaba en lo siguiente, ayúdeme a pensar usted que está en casa y ustedes que están aquí presentes. Cuando miramos las cartas del apóstol Pablo, cuando miramos las cartas del apóstol Pedro y de los otros apóstoles y evangelistas que pudieron escribir libros, ¿no? Miramos los de específicamente los apóstoles y vemos las diferencias entre un Pedro, un Santiago, un Juan, a lo que es la enseñanza del apóstol Pablo. Entonces, cuando miramos la enseñanza del apóstol Pablo, dígame si está de acuerdo conmigo o no, que las enseñanzas del apóstol Pablo son como, el americano le dice, they're way out in the bleachers, como que se alejan de algo tan normal a algo tan poderoso, tan profundo. Entonces, cuando leemos las escrituras y estudiamos a Pablo, lo estudiamos pues algunos lo estudian con esa belleza de la gracia, con esa belleza de la misericordia de Dios, con esa belleza de esa iluminación y revelación. Otros lo estudian como para acusar, para aplicar ley, ¿verdad? Y la iglesia tiene que ser de esta forma, etcétera, etcétera. Porque eso todo depende del nivel de iluminación que tenga la persona, ¿ok? Entonces, y también el nivel de iluminación que la persona quiera recibir. ¿Estamos de acuerdo? Porque, mire, el día puede estar completamente soleado y alguien se puede estar quejando de que el día no está tan bonito, ¿verdad? Habiendo tanta luz, sin embargo dice, no está tan soleado el día. Y ahí habemos otros que con un poquito de sol decimos, qué hermoso está el día, porque podemos mirar más allá de lo que la simple vista puede ver. Entonces, pensaba en el apóstol Pablo y decía, ¿sabes cuánta? Claro, en la Biblia no lo vemos realmente, pero yo me quiero imaginar al apóstol Pablo en los tiempos de los apóstoles, siendo él un abortivo, como dije hace un momento, escogido de una forma tan distinta que los demás apóstoles. Y lo vemos en la Biblia que de hecho muchos de ellos le tenían terror a Pablo, ¿verdad? El que antes nos asedía, el que antes nos perseguía, el que antes quería matarnos, ahora dicen por ahí que está predicando el Evangelio. Pero encima de eso vemos un Pedro que dice, estas palabras las voy a sacar un poquito de contexto para que nos entendamos más claro. Pedro dice, a este loco, ¿quién lo entiende? ¿Verdad? Dice el apóstol, hablando del apóstol Pablo, yo me lo imagino diciéndolo en su idioma, lo ponen bien bonito en los escritos, pero me imagino él diciendo, a este loco, ¿quién lo entiende? Que se atreve a predicar cosas que ni yo mismo muchas veces tengo la capacidad de entender. Entonces la pregunta es, y claro, esta es solamente una introducción para realmente seguir la de la semana pasada, el tema, pero la pregunta es, ¿cómo se sentiría Pedro al escuchar a un Pablo predicar algo que él todavía no entendía? ¿Cómo se sentiría la gente al escuchar unas enseñanzas de un hombre que hasta los otros días era un jefe de ordenar matanzas y tantas cosas? Ahora escucharlo predicar un evangelio completamente lleno de amor, de gracia y misericordia. ¿Cómo se sentiría el pueblo judío cuando Pablo les abandona, en el sentido de que ya no es judío practicante, sino que ahora es salvo por medio de la gracia? O sea, yo quiero imaginarme, amado, y voy en línea con algo. Quiero imaginarme que el apóstol Pablo sufrió, y él de hecho lo dice, naufragio, vituperio, ¿verdad que sí? Prisiones, apedreado, o sea, ¿cómo? Azotado,
Sí, dice 50 más 1, ¿era algo así? O 50 menos 1. menos 1. No podía pronunciar 49. Correctamente, si él sabía restar, pero no podía. 49 era muy largo, ¿verdad? Entonces, quiero llevarlos a ustedes a pensar por un momento, y la razón se la voy a dar en un momento, y por eso dije que a lo mejor el domingo lo vuelvo a repetir, porque el domingo entonces lo comparto también en el idioma anglo. Pero yo me imagino todo esto sucediendo, pero el apóstol Pablo no se dejó intimidar. El apóstol Pablo no dejó que nada de eso lo detuviera. Y estoy seguro que muchas puertas se le cerraron. Estoy seguro que muchos lugares no lo recibían, que muchos lugares no lo aceptaban. Estoy seguro que los judíos querían apedrearlo, querían matarlo. Porque ¿cómo que tú eras de nosotros y ahora te fuiste con...? Entonces vemos a los otros apóstoles que todavía no pueden manejar lo que le fue revelado a Pablo. Entonces, todo esto para decir, amado, que a veces en este ámbito se pueden cometer una de crueldades ignorantemente, porque la gente no quiere crecer más allá por temor a que los apedreen, por temor a que los persigan, por temor a que los crucifiquen, bueno, cuántas cosas, ahora para no repetirlo todo. Pero gloria a Dios que habemos todavía unos cuantos que nos atrevemos a predicar cosas como la que vamos a hablar esta noche, o las que estamos hablando ya en tiempos pasados, que los lleva a ustedes a abrir su sentir y su espíritu a algo mayor. Yo le decía a la pastora hace un rato, decía, wow, Señor, qué tremendo. Y le decía a mi esposa, qué tremendo que Dios nos envía a esta casa gente que tienen hambre por cosas mayores de Dios. Y mencionaba a nuestro hermano Ángel, nuestra hermana Emily, que son los más nuevitos, que entiendo cuando los escucho hablar que tienen una revelación, una iluminación de la gracia mucho más amplia que mucha gente que todavía como que no la pueden comprender, no la pueden entender. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, vamos a entrar a la palabra, lo que vamos a compartir esta noche, y de hecho vamos a compartir unos versículos muy interesantes. Y quiero amado, mire, a ver, por ejemplo, si usted está hablando, si usted está predicando, usted está soltando una palabra, ¿es usted quien está hablando o es el Espíritu Santo hablando a través de usted? Dígame, ¿es el Espíritu Santo, verdad? Ok, porque a lo contrario, si no es el Espíritu Santo, ¿quién es el que está hablando? El hombre, el yo, el ego, ¿verdad? Entonces, es propio entonces decir que cuando uno suelta la palabra, es el Espíritu Santo que está diciendo esa palabra, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes saben que la iglesia tiene un ángel? Así es. ¿Y quién es ese ángel? El pastor. Oh, ok. Entonces, es propio también decir que el ángel de la iglesia está llamado para cuidar de la iglesia espiritualmente hablando. Amén. Proteger a la iglesia de otras doctrinas, de falsas enseñanzas, de que no regresen a las rutinas viejas o los rudimentos viejos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué estoy trayendo todo esto, amado? Porque en esta casa, yo doy gloria a Dios que en esta casa no servimos sopita, no es un arroz con leche, es un ñame, es una malanga, a veces con poco aceite, ¿verdad? Para que algunos se queden atragantados. Pero doy gloria a Dios por la gente madura que hay en esta casa y los maduros que nos ven a través del internet, que están siempre hambrientos y deseosos de aprender cosas mayores, que no somos una iglesia que estamos estancados esperando que Cristo venga y pues que se nos pase la vida. Nosotros hemos aprendido que Cristo se puede tardar 100 años más si quiere. Nosotros vamos a disfrutar el reino de Dios en la tierra, ¿verdad? Pero me escucho un religioso decir eso, me apedrea.
Pues sí, yo estoy teniendo un buen tiempo. ¿Cuál es la prisa? Si estamos haciendo lo correcto delante de Dios, si estamos disfrutando la vida como la palabra demanda u ordena, no tenemos prisa, sino que vamos a disfrutar cada momento. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Qué bueno. Ok. Entonces, hoy vamos a continuar hablando acerca de para qué el hombre fue creado. Dice, el Nuevo Testamento nos dice que al final todos llegaremos a ser iguales a Dios. No lo somos ahora. ¿Estás de acuerdo conmigo? No es que vamos a ser Dios, pero vamos a ser como ¿quién? Como Dios mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a regresar a nuestro Creador. Así que primeramente fuimos creados a imagen de Dios y al final seremos hechos o seremos transformados iguales a Dios. Pero aquí está lo bonito, que es a través del Hijo. Porque el hombre vuelve a recuperar entonces todo su esplendor, recupera toda esa gloria, recupera toda esa imagen y semejanza, ¿verdad? Curiosamente los evangelios, a pesar de que en ellos se resalta la superioridad humana sobre todos los seres de la creación, no se hace referencia alguna explícita a la frase imagen y o semejanza de Dios. Pablo, sin embargo, vuelve y retoma este decir. Alguien que me busque Colosenses 1, verso 15. Recordemos siempre que para Pablo estaba muy de acuerdo con su concepción cristológica, o sea, la imagen eminente de Dios en Cristo. Colosenses 1, verso 15 y otro que me busque, por favor, Hebreos 1, 3. Colosenses 1, 15. Colossians 1, 15.1. ¿La leo? Por favor. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Él es la imagen de quién? Visible del Dios invisible. ¿Y de qué imagen está hablando si el Dios del que está mencionando es invisible? De Jesucristo. ¿Pero de qué imagen? ¿De cuál? ¿De cuál dimensión de la imagen? La gloria, el esplendor, la grandeza, ¿verdad? Entonces, Él es la imagen de quién? Del Dios invisible. ¿Y qué dice luego? El primogénito de toda la creación. El primogénito de toda la creación. Y si entendemos eso correctamente, amado, quiere decir que el último Adán, o el segundo Adán, ¿verdad? Estaba antes que el primero. Porque siempre ha existido. Jesús se lo dijo a sus discípulos, a los que le estaban preguntando cuando él les hablaba de Moisés. Y él les dijo, yo era antes que Moisés. That's right. ¿Cómo así? Y eso mismo fue lo que a los fariseos le cayó como pedrada. Como Les que dijo, Moisés escribió de mí. La autoridad del mismo Dios, la deidad de Dios. tremendo. Entonces, Cristo, el primogénito de toda la creación, estaba antes de la creación. ¿Sí o sí? Siempre. Siempre ha estado. Que recuerdan el huerto, ¿verdad? ¿Quién era el que estaba en el centro del huerto? Jesús. Cristo Jesús. El árbol de la vida. El árbol de la vida. Tremendo. Salud. Ya Él estaba desde el principio de la creación, ¿verdad que sí? Ok. Hebreos 1:3. 1:3. Ok. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a tomarlo por parte, porque ahí hay unos códigos tremendos, ¿verdad? Dime la primera parte otra vez, Marco. El cual, siendo el resplandor de su gloria. O sea, resplandor. ¿Qué es un resplandor? Algo que brilla. ¿Una qué? Una luz que brilla, ¿verdad? Destello. Un destello de luz, ok. O sea, Él era el resplandor, quien es la luz, la cual es Dios o Cristo mismo, ¿verdad? Ok. La segunda parte, ¿cómo dice?
y la imagen misma de su sustancia. La imagen misma, note que no está diciendo una imagen física, está hablando de su sustancia. ¿Y qué es sustancia? La esencia. La esencia. ¿Ok? Oiga bien, porque esto es importante. Tercera parte. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Mira qué tremendo, qué juego de palabra ahí. Y que sustenta todas las cosas, no por el poder de su palabra. ¿Qué dice ahí? ¿Por el qué? Con la palabra de su poder. La palabra de... ¿Alguien que me explique eso, amado? Explíquemelo a alguien. No el poder de su palabra, sino la palabra de su poder. Ya. Yo lo tomaría de esta forma. El Señor dijo, lo dice en su palabra, que cuando Él envía su palabra, esa palabra no va a regresar a Él vacía, sino que va a hacer lo que Él quiere que haga. Ah, Es porque el poder es Él. Así lo tomo yo. O sea, el poder está en Él para hacer que la palabra, porque el poder que había en Él fue por medio de la palabra que Él declaró que fueron hechas todas las cosas. ajá, vamos bien. Entonces lo Sí. tomo por ese lado. Él es el poder. La autoridad está en Él y la palabra simplemente la habla para que se cumpla lo que Él quiere. Sería lo contrario decir que entonces se habló la palabra para que haya poder. No, Él es el poder, la autoridad para que la palabra se cumpla. Pero Poderoso. Sí. la palabra es el poder, porque Dios hizo todas las cosas por medio de la palabra. Ajá. Y la palabra es Jesucristo. ¿La palabra es quién? Es Jesucristo. Exactamente. La palabra es Cristo. That's right. So, la palabra en sí ya es poderosa. ¿Iba a decir algo? Sí. No, no iba a decir Sí. nada. La palabra es Cristo. Eso es la palabra de su poder. O sea, la palabra manifiesta. Yes. No el poder de su palabra, sino la palabra de su poder. Amén. ¿Terminaste ese verso? Faltaba algo más. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Oiga bien, amado, aquí se va a caer una vaca sagrada ahora. Habiendo ¿qué? Purificado, efectuado, perdón, la purificación. ¿de qué? De nuestros pecados. O sea que ya nosotros somos puros. No es que vamos a ser puros. Es que Ella lo hizo. Está hablando en algo pasado ya. Ya pasó. En el pasado. Yo me imagino que Jesús le dijo a José, José, esto lo vas a cantar. Ya lo pasado, no me interesa. Yo pensaba que era José. Tú también, José, también. Sí. O sea, es que volvemos. Creemos que Dios piensa como nosotros. Y Dios no piensa como nosotros. Ya yo perdoné, ya yo te purifiqué. Entonces el cristiano que no entiende esto dice, no, pero tú todavía, no, es que tú no entiendes. Lee la palabra, dice que yo quedé crucificado juntamente con Él, y algo que está muerto no tiene derecho ¿No tiene poder? a decir otra cosa que no sea, oye, yo estoy muerto, yo estoy vivo en Cristo Jesús. Porque es a través de Él que yo soy lo que soy. Pero como al hombre le gusta siempre llevarse la gloria, prefiere el hombre decir, no, porque tú sabes, yo me doy con piedras en el pecho y yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no hago esto otro, para el hombre agarrar la gloria. Pero si aprendiéramos a saber y entender que mientras estemos en este garapacho, vamos a seguir siendo hasta que partamos de este mundo, entonces operamos bajo la fe de la palabra de su poder. Amén. Amén. Entonces, continúa porque no solamente ya nos perdonó, oiga bien, ya nos perdonó, Él no te va a perdonar, ya te perdonó. Yo estoy convencido, amado, que cuando uno pide perdón, no es, oiga bien, cuando uno pide perdón, no es para que Dios nos perdone, es para nosotros mismos perdonarnos a nosotros y saber también perdonar a nuestro prójimo. Porque ya fuimos perdonados. ¿Cuántos dicen amén? Claro, los religiosos yo les suelto esto y ya usted sabe. Entonces, mira qué tremendo lo próximo que dice, por favor.
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados Ajá. por medio de sí mismo. ¿Por medio de quién? De sí mismo. De sí mismo. O sea, no fue por ti, no fue a través de ti mismo ni de ti mismo. Fue por medio de, tú sabes que tú no lo vas a lograr porque tú eres, acuérdate, perdiste la imagen y semejanza de tu creador. Ahora tú eres imagen y semejanza del Adán caído y yo tengo que restaurar, como yo fui primero antes de ese segundo, que ustedes creen que fue el primero, ahora yo voy a restaurar lo que el primero nunca supo manejar. Entonces la gente no puede entenderlo, no lo puede recibir, no lo pueden comprender. Pero me gusta lo próximo que dice. A ver. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó. Pasar. No es que se va a sentar. Como un rey. Se sentó. Entonces la gente piensa que Cristo anda como un loco por ahí. No, él dijo, mira, yo me voy, pero ustedes van a hacer cosas mayores. Hasta que no entendamos nuestro lugar en Dios, no vamos a poder ver las cosas mayores. Porque todavía estamos preocupados por el yo. Para nosotros. Todavía estamos preocupados por el lugar, mi posición, la voy a perder. Ay, no, si ya Él está sentado, Reinando. reinando. Él está ya reinando. Sí. Si nosotros comprendiéramos las palabras, cada palabra tiene una longitud, Claro. una altura, una anchura que a veces nuestra mente no puede captar, porque nuestra mente es estrecha, la mente de Dios es una mente amplia. Entonces cuando dice, en Él vivimos, en Él nos movemos, tiene que ya nosotros en Él tenemos la vida. Tremendo. Ya la tenemos. ¿Por qué tenemos que hacer esfuerzos nosotros para alcanzar algo que ya está hecho? Eso Make es. no sense. Entonces, al hombre querer ejercer se torna religioso. That's good. Por eso era que en el mismo Pedro todavía conservaba raíces religiosas, Claro. pero bien profundas, porque ellos vivieron muchos años bajo la religiosidad. Ahora Dios le da una revelación y en realidad ¿quién es Él? La obra de la gracia. Esto todavía no lo han entendido, pero a ti te lo voy a revelar. And that's beautiful, que Dios revele su gloria, su obra a un hombre perseguidor de la iglesia, a un criminal, a un asesino, con planes de destruirla, al cuerpo de Cristo. Dios dice, a este que tiene un testimonio que todo está en contra de él. Por eso es que Dios nos ha escogido a nosotros. Todo lo nuestro testifica, ¿no? Pero Él en la cruz dijo, todo eso que te señalaba va a quedar en blanco, quedó en blanco. ¿Por qué todavía lo tratas de escribirla ahí? Si ya el acta fue borrada y sigues haciendo de tu propio esfuerzo querer alcanzar algo. Mira, vas a estar escapando toda la vida y no lo vas a lograr. Pero Pablo recibe una revelación sobrenatural, Poderosa. profunda, de lo que es la gloria de Dios, la gloria de Jesucristo. Amén. O sea, viene siendo de Dios, pero que es lo que el Padre le dice al Hijo, yo me voy a revelar en ti, en el Hijo. Poderoso. Mi gloria está en ti, para que otros vean la gloria de quien yo soy. Si no es a través de ese hombre, de ese varón de Dios, que Dios lo escogió. Es como cuando Dios lo escogió a usted, a ella, ¿no? Para mostrar su gloria a través de nosotros también. Amén. Cuando anunciamos a Jesucristo, Eso. cuando hablamos sin miedo, ¿quién es Jesús?
y la obra que Él ha hecho en nosotros. Ya nosotros estamos citados juntamente con Cristo Eso es. en lugares celestiales. ¿Por qué tanto afán en querer hacer las cosas con nuestro propio esfuerzo? No lo vamos a lograr jamás. Y me recuerdo una ocasión que estaba hablando de eso mismo. Y el muchacho no podía entenderlo. Y decía, pero tenemos que dejar de hacer esto. Y yo le digo, no, tú no tienes que hacer nada. Tú lo que tienes que obedecer. Eso es. Jesucristo vivió toda una vida de obediencia y santidad. Obediencia, sabiendo siempre que nosotros tenemos como le digo, el de rechazar algo o el de hacerlo. El libre albedrío Eso es. de hacer las cosas que estamos hablando anteriormente. Sí. Sí, no, está tremendo. Y ¿sabe qué, hermano? El detalle es que la persona, hasta que no entiende lo que fue hecho por él o por ella, siempre va a buscar superarse en contra, superarse levantándose en contra de su prójimo, en contra de su hermano. Y el daño que hace eso. El daño que hace eso. El día que uno reconoce y entiende que uno es salvo por gracia y quien nos salvó fue Cristo Jesús, ya entonces no nos levantamos, no nos atrevemos a levantarnos en contra del prójimo, porque entendemos que lo mismo que le fue dado a usted también me fue dado a mí, o viceversa. Qué tremendo, ¿verdad? Sí, qué bonito. Es poderoso esto, poderoso. Pastor, Ok. ¿puedo decir algo? Sí, Porque la verdad el hermano Ángel se me adelantó un poquito referente a la revelación de Pablo. ajá, Porque- poderoso. No, que lo iba yo a hablar por esto. Jesús le hablaba a la gente de una parábola, ¿se acuerdan del rico y el pobre? Ajá. De Lázaro y el rico Epulón. Ujú. Llegó un momento, bueno, dice la historia de que el rico fue al Seol y Lázaro fue llevado al paraíso. Pero mi punto es este hombre, dice Jesús en la historia que él le rogaba a Abraham que mandara a alguien para que le hablara a sus hermanos. Él se acordaba que habían quedado hermanos. Ajá. Entonces, manda al menos a alguien. Si Lázaro no puede venir ni siquiera a mí para mojarme con un poco de agua a mi lengua en este sitio, Aleluya. manda al menos a alguien que vaya y le hable a mi familia, a mis hermanos, para que ellos no vengan a este lugar. La respuesta de Abraham fue, bueno, tuvieron a los profetas, tuvieron a todo cuanto testigos se les fue mandado y a ellos no los escucharon. Ahora, ¿de qué vale mandarlos? ¿Los van a escuchar si yo los mando? Ok, a donde yo voy es esto. El pueblo de Israel aún no ha escuchado. ¿Te acuerdas un día que yo te decía, Jesús le dijo a Pedro, tú vas a ser pescador de hombres? Mas sin embargo a Pablo le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Era porque lo que se venía a la vida de Pablo era una revelación tan grande que sin esa revelación, primeramente, nosotros no sé si estaríamos aquí. Porque como lo dijo el hermano Ángel, los apóstoles, aunque anduvieron con Jesús cerca de 3 años o algo, aún ellos siguieron viviendo una religiosidad. Porque aún Pablo, un hombre que recibió la misma revelación de Jesús, tiene que confrontar a Pedro, que vivió con Jesús. Ujú. Muy bien. Pedro, sabemos que Pedro es enviado por un sueño a ver a Cornelio, y que fue cuando Pedro se dio cuenta de que el Espíritu Santo no solamente había sido derramado en ese aposento alto, sino que ya estaba en medio de los gentiles. Aleluya. Pero después, como que a Pedro no le bastó esto para seguir todavía viviendo una vida de doble estándar, tiene el mismo plan de Dios. Tenía que venir un Pablo con la revelación dada por el mismo Jesús para confrontar, y hasta el día de hoy nosotros vivir esa gracia. Amén. Que yo creo que por medio de los apóstoles
no sé cómo hubiera sido. El plan de Dios es el plan de Dios. Eso es. Pero la revelación que recibió Pablo, tal como él la recibió, no la ha dado. Entonces, ¿por qué más? Ya ha habido un perdón, ya ha habido una entrega. Lo que estamos leyendo aquí es poderoso. Ya ha habido una purificación. Entonces, ¿qué más? Ya eso pasó. Con los apóstoles, no sé, porque Pedro dice que como alrededor de 3,000 personas fueron salvas en su primer sermón, pero fue un sermón de la cruz. Eso es. El que nosotros vimos, lo crucificaron, el Hijo de Dios, y se salvaron, sí, de 3,000 personas. Ahora estamos viviendo es la gracia de Dios, algo totalmente diferente. Poderoso, ¿verdad? Amén. Ya. Vayan conmigo a Efesios 5:27. A ver, creo que eso es 5:27. Sí, 5:27. Ajá. Dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vuelve y repite, ¿a fin de qué? Presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué está diciendo ahí? Adelante. Me estás reflejando. Tú me estás reflejando. Ya, Tú me estás reflejando. eso es. Tú estás mostrando. Porque nosotros recobramos la imagen que es Jesucristo. Vamos. Nos estamos mirando cara a cara. Mi iglesia, mi amada iglesia, me refleja a mí. Dios. Poderoso. Esto es para cogerse. Ya. Es que es tremendo. La gente todavía está esperando. Oiga bien lo que dice. Cristo no ha venido a levantar su iglesia porque viene a levantar una iglesia sin mancha Y sin arruga. y sin arruga. Después que pase la plancha. Sin embargo, Cristo no ha venido porque no es el tiempo. Él ya se presentó la iglesia a sí mismo. Así mismo. Ya. Volvemos, ya todo pasó. Y la presenta gloriosa. It's done. It's done. Ya todo está hecho. Entonces nos vendieron un evangelio pacotilla que tenemos que hacer para poder alcanzar. Cuando Dios mismo dice, no, si tú sin mi semejanza ni mi imagen podías hacer nada. Tuvimos que restaurártela, pero mientras estás viviendo en esta tierra, es imposible que tú alcances nada. Y por cuanto yo soy amor, voy a dar a mi hijo para que haga todo lo que tú nunca vas a poder hacer. Así es. Y tú solamente lo que tienes que hacer es aceptarlo por fe. Es todo. Entonces ya la iglesia, ya él se la presentó a sí mismo, porque la iglesia, oiga bien, la iglesia estaba en la cruz con él. La iglesia fue bautizada juntamente con él. Hello. Yeah. Entonces ya él se la presentó. Fue lavada ya fue lavada con la sangre, ya fue purificada con la sangre, ya sus pecados fueron perdonados en la cruz. También. Ya fue completo todo. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál fe? ¿El creer positivo? No. Pero sin fe en Cristo es imposible agradar a Dios. No hay forma de agradar a Dios. Entonces, amado, esto da miedo. Porque ¿sabe cuánta gente quiere agradar a Dios haciendo cosas para Dios? Pero no saben amar a su prójimo como Dios los ama a ellos por medio de Cristo. Si me permite. ¿Cómo no? Perdóneme, yo hablo mucho. No. Está bueno. Que uno siente esa candela. Poderoso, claro. Me recuerdo una vez que estaba en un hogar y habían como 25 o 30 personas. Y comenzamos a hablar del perdón. Y había una muchacha jovencita que tenía una ira con la madre porque el esposo de ella, el padrastro, la había violado y ella se lo dijo. Este hombre hizo esto, me hizo esto y aquello otro. Y ella defendió más al hombre que a él.
Y ella guardaba un resentimiento en contra de su madre, un odio pero terrible. Cuando comencé a hablar y eso, no digo yo, el Espíritu de Dios, esa muchacha recibió una palabra que necesitaba para ser liberada. Wow. Fue liberada allí mismo, fue liberada. Esa muchacha vivía con su esposo sin casarse y siempre guardaba ese odio y se lo decía a su madre en su propia cara, qué odio. ¿Y qué pasa? Que recibe esa liberación, le pide perdón a su mamá, se reconcilian y todo. Fue un acto del Espíritu de Dios que, wow, Dios es el único que puede cambiar la mente, ese corazón en cuestión de segundos. Y fue liberada. Entonces, la visité como 3 veces con mi esposa y no recuerdo quién más, pero fuimos hasta la casa. El muchacho no salía del cuarto, pero seguíamos hablando. Después, él mismo salió en una de las visitas que hicimos, salió y se puso a escuchar. Este hombre no quería casarse con ella. Y por la palabra que iba recibiendo, cambió su manera de pensar. Se casó y están en el Señor hoy en día. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que hace. Le dije, mientras tú no vivas perdonando a aquella persona, Eso es. tú estás enlazada con ella. Un lazo. Claro, claro. Cuando pides perdón, se rompe ese lazo, te liberas. Porque ese rencor, ese odio que tiene, ¿no? O porque era terrible, esa muchacha caía totalmente endemoniada en el piso. Y nosotros la veíamos, y ¿dónde está? Descendiendo, ¿dónde está? Wow. ¿Cuál es el problema que hay Wow. aquí? Hasta que Dios pues lo hizo. Y entonces pues ella quedó liberada así, se casó con ese muchacho. Están los dos en una congregación y esas son cosas que solamente las hace cuando una persona perdona de corazón. Nadie puede ser cambiado, ni que se cambie una situación si no sale el perdón de aquí adentro. ¿Entiendes? Y eso solamente a ese corazón lo que llega es el Espíritu de Dios. Es el único que puede romper esos lazos que están en muchas personas hoy en día. La imagen de Cristo se refleja cuando la gente son liberadas. Tremendo. Amén. Esa persona retorna Yes. a esa imagen de Jesucristo, que es lo que quiere Jesucristo, que toda la humanidad, todos regresemos a la imagen de Él. Amén. Todo, porque fue que se perdió, desde el principio se perdió. Jesucristo la restaura y muchas personas todavía viven en la religiosidad Sí, sí. de querer hacer un trabajo que ya se acabó, porque siguen buscando lo que está terminando. Lo que ya está hecho. Y es que viven en la religiosidad, en la ignorancia. Ajá. Ahora la luz la tenemos, lo que el Espíritu, lo que recibió Pablo, un montón de judíos en la oscuridad religiosa que no les reflejaba la imagen de Cristo, que no estaba ahí. Entonces a Pablo se les revela es inmenso lo que es. Y cuando Pablo hablaba, ellos se quedaban aturdidos, porque sabían que este hombre estaba hablando cosas que nada más hemos escuchado acerca de ese Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Es sorprendente tanta revelación que Dios le dio a ese hombre. Hasta hoy en día nosotros los admiramos Claro. por lo que él recibió y lo que nosotros también por la gracia hemos recibido. Esto es grande, Amén. lo que nosotros hemos recibido no es cualquier cosa. No. Es que hay una gran diferencia, hermano Ángel, y gracias por compartir su corazón y la palabra. Pero hay una gran diferencia entre cuando los discípulos anduvieron con Jesús, ellos vivieron etapas hasta entonces que tienen el encuentro con Jesús en la resurrección, etcétera, etcétera. Sin embargo, Pablo
viene persiguiendo a la iglesia, pero tiene un encontronazo con Cristo. Una gran diferencia. O sea, él tuvo una revelación directamente, pero fue tan espiritual que fue transformado al instante su forma de ser, su forma de pensar. Todo le cambió. Entonces, yo siempre he dicho, y hay personas que no lo reciben así, pero bueno, no es lo mismo ser salvo porque recibiste la salvación por medio de la confesión, a entonces tener un encuentro con Jesús o con Cristo Jesús. Cuando tienes el encuentro, una cosa es ser salvo. El salvo sigue con ciertos comportamientos, pero el que tiene un encuentro le cambia la vida. Yes. Es una gran diferencia. Entonces, por eso vemos creyentes y vemos creyentes. Vemos gente salva y vemos gente transformada. Vemos gente que toda la vida se pasan peleando con 20.000 de cosas, y vemos a otros que dicen: yo lo tengo todo por basura, por estiércol. Ya no me interesa nada de aquello. Estoy viviendo la vida nueva que tengo en Cristo Jesús. Es poderoso, amado. Entonces, el detalle es que, volvemos, y algo que el hermano Ángel dijo la semana pasada que se me queda marcado, seguimos humanizando a Dios y pensamos que Dios opera como nosotros y que Dios nos está mirando desde el punto de vista carnal. Cuando realmente la parte carnal de nosotros es un paseo que estamos dando por esta tierra, porque realmente a lo que Dios le interesa es el hombre espiritual. Le doy la prueba. ¿Has considerado a mi siervo Job? No, él está tan bendecido. Quítale todo, dale, te doy permiso para que haga lo que te dé la gana con todo lo que él tiene, pero su alma, eso no lo puedes tocar. Porque tú no puedes quitar todo. ¿Ves la diferencia? Los creyentes que no tienen todo creen que están en maldición. Están en pecado. Que es que están en pecado. No, es que hay personas que no le toca tener de todo. Pero si tu alma, estás convencido en tu alma de que Jesucristo es el Señor de tu vida, en tu vida no hay pobreza, en tu vida no hay escasez, en tu vida no hay... Eres un hombre próspero, eres un hombre bendecido, aunque no tengas en abundancia de nada. Bueno, muchacha de ayer. Por eso, exactamente, por eso Pablo dijo: he aprendido a contentarme en la abundancia como en la ¿qué? Como en la escasez. Porque él tuvo un encuentro con el Señor. Punto. Ayer estaba hablando con una joven por teléfono, y luego que ella me llamó para darme una información, y fue un plan de Dios, porque cuando de repente estoy hablando con ella, me dice: pastor, pero usted sabe que yo estoy con estos padecimientos y no sé qué cuánto, y me dice: yo quiero ser sana, pero me han dicho que es que como yo estoy en pecado, o que tengo algún pecado escondido, o que es que no oro lo suficiente, es que no ayuno lo suficiente, es que no hago lo suficiente. Le digo: hija, esta llamada no era para darme la información, esta llamada es para que tú y yo tuviéramos una conversación. Y yo le hablé a esta mujer con una autoridad, que al otro lado lo que yo escuchaba era una mujer gritando, llorando. Se manifestó el Espíritu Santo de una forma tremenda. Terminamos la conversación y ella dice: gracias, pastor, porque soy una mujer libre. La religión lo único que hace es atar a la gente, y la religión lo único que quiere es quitarte la mentalidad o la espiritualidad de imagen y semejanza. Tú nunca vas a poder llegar ahí hasta que Cristo venga y te lleve contigo. ¿Quién te dijo? Si ya está todo hecho en la cruz del Calvario. Estoy sentado a su diestra. Y estamos sentados. Él nos hizo sentar. No fue que yo lo escogí. Él nos hizo sentar. ¿Cuánto dan gloria a Dios, amado? Ok. Vamos a ver cómo seguimos acá. Entonces, bajo este entendimiento podemos elaborar nuestro plan de vida desde la posibilidad que nos da el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando nos dice, y quiero que alguien por favor mire 1 Corintios 11. Creo que es el verso 5. 1 Corintios, alguien que busque también Juan 1, capítulo 1, 2, versículos 12 y 13. 1 Corintios 11, verso 5. Verso 5. Ajá. Adelante. Dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta. No, 1 Corintios 11. Sí, ¿sabes? 5.
Ok, lo tengo. Pues entonces lo apunté aquí mal. Yo lo tengo aquí entonces escrito. Perdóname, Sarita. Dice, y si lo encuentras me dices para arreglarlo acá. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios. ¿Cómo qué? ¿Ok? En este concepto debemos ampliar o poner la palabra hijo, es importantísimo, bajo el pensamiento de alguien que ha sido concebido desde Dios mismo como la fuente. 5.5. Eso es. Ya, gracias. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender, amados, que vamos a imitar a Dios entendiendo que somos hijos amados. Un hijo que sabe que es amado por el Padre, ¿a quién quiere imitar? ¿A su papá? Porque su papá es su ¿qué? Su héroe. Su papá es su todo, ¿verdad? Entonces, por consiguiente, la posición de hijo de sus entrañas nos coloca con las mismas cualidades de Dios, imagen y semejanza. Repito, amado, no estoy diciendo que somos Dios, pero tenemos cualidades de Dios en imagen y semejanza. Pero como el hombre tiene miedo a ser criticado, el hombre tiene miedo a reflejar a Dios porque va a decir, no, pero ¿quién tú te crees que tú eres? Yo tuve una conversación en el día de hoy, bueno, varias conversaciones en el día de hoy, y dentro de una de las conversaciones, la persona con quien estoy hablando me expresó algo que pude ver en la persona que se siente intimidado porque quizás mi forma de a veces expresa tanta seguridad en lo que creo que el que no se siente como me siento yo, o no le ha llegado el 20, no le ha llegado la revelación, se siente como que, oh, espérate, yo no he llegado ahí todavía, ¿y no, yo no puedo, tú eres más grande que yo? No, mentira, eso es un concepto que tienes erróneo en tu espíritu. Busca la revelación y te vas a dar cuenta que en el cuerpo de Cristo no hay nadie más grande. Bueno, dice que no hay griego, ni judío, ni escita, ni gentil, ¿verdad? Todos somos ¿qué? Un solo pueblo, ¿verdad? Entonces, que aquí no hay nadie más grande que nadie. Entonces, primera de Juan. Yo la tengo. Adelante. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Detente ahí. Pero todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, ¿verdad? Mire qué tremendo esta palabra. Le voy a cambiar potestad por un momento. Les dio el derecho de ser hechos, no de eventualmente convertirse. No es que eso te va a pasar después. No, es que son. Diga, exacto. Somos, diga conmigo, somos. Somos hijos de Dios. Oiga bien, continúa, mi amor. Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, sino de Dios. Los cuales, oiga bien esta versión, los cuales nacieron no de sangre ni de voluntad de la carne ni de la voluntad de varón, Sino de Dios. Es importante entender lo que sucedió en nosotros a través del sacrificio de Cristo. Amén. Mire, lo siento, le voy a dar la noticia, lo siento por aquellos que no lo entienden. Usted no es cualquier cosa. El que lo quiera mirar a usted como el que está viendo cualquier cosa, dígale, perdóname, pero es que todavía no te ha caído el 20. No es que, sí, no es que no te pongas arrogante, humildemente le dice, es que no te ha caído el 20 de la revelación de quién tú eres. Hoy, dentro de varias reuniones que tuve, la última reunión fue la más hermosa de todas, porque estoy sentado con un pastor amigo y estábamos hablando ciertas cosas y él me dice, apóstol, es que esa actitud tuya a mí me bendice.
Mire, que se caiga el mundo. Que se reviente la gente. Yo voy a seguir sonriendo, aunque los envidiosos no lo soporten. Como es la canción, que me critiquen, que me persigan. Que digan Tú eres mayorcita, ¿viste? ¿Te acuerdas de Es que tú me la enseñaste. No. ¿Me está entendiendo, amado? You have to keep the good attitude. Si no mi papá decía, a mal tiempo, buena cara. No le tienes que estar demostrando al mundo cuando te están pasando. Mire, me puede estar cayendo. Yo me sonrío. Y eso a algunas personas es como si le metieran hormiguitas, ¿verdad? Como que le calcó. Es que eso crea asco de fuego. Claro. Yo decía a Michelin. Claro. Entonces, no es que uno quiera, pero es que hay que hacerlo. Porque la gente con el ay bendito lo que quieren es verte peor que ellos, porque a ellos no les cae. Pero cuando uno descubre esta revelación, yo me imagino a Pablo, mire, piense por un momento, encarcelado, encadenado, y dice que estaba alabando a Dios. Óigame, yo me lo imagino cantando, sonriendo, y los guardias penales. Pero este tipo tiene que estar fumando marihuana. Este tipo le está llegando un cargamento no sé de dónde, porque el tipo no deja de gozarse. Porque cuando tienes la revelación, aún, oiga, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, gózate la vida. Mire, la palabra, en ningún momento la palabra ha dicho que no vamos a pasar por diversas pruebas. Al contrario, tranquilo, ya todo está vencido, todo está conquistado. Mientras tanto, tú disfruta el paseo. No dejes que nadie te diga, no, es que estás en pecado. Ay, que tienes que ayunar 40 días más. Es que tienes que caminar de rodillas. Eso viene de Roma. Que creemos que podemos comprar a Dios con nuestro... Así es. Y lo único que a Dios le agrada es nuestra obediencia, ¿verdad? Y nuestra fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, cuando usted entiende este principio, amado, el sacrificio de la cruz en Cristo, no hay quien le quite ese gozo. Mire, yo puedo, si yo pudiera, lo que pasa es que en cámara no se puede decir todo. Pero si yo les hablo a ustedes del paseo de mi vida, y han habido momentos recién que uno dice, bueno, que tiro la toalla, y de momento digo, que toalla ni que toalla, si yo no voy a conquistar nada, ya él conquistó todo. Yo lo que tengo que hacer es seguir caminando, obedeciendo. Y lo tremendo, amado, por favor, escúcheme con el corazón, con el espíritu. Yo tengo un defecto. ¿Quieren saber mi defecto? Qué bueno que no son chismosos. Pero, ¿quieren saber mi defecto? Tengo un defecto. Y es que cuando veo que todo me lo tiran encima, es cuando más duro me sacudo. Y digo, nada me va a detener. No veo los ataques como que me vienen a matar. Veo los ataques como que lo que me dicen es, avanza y levántate, porque a esto te llamé yo. Entonces, creen que me van a matar y lo que hacen es que me agitan. Lo que pasa es que cuando uno reconoce en esos momentos tan difíciles, Sí. que no es con mi fuerza, Ajá. que hay alguien en mí, como dice, es mayor el que está en ti que el que está en el mundo. Cuando tú reconoces la grandeza y el poder del que vive dentro de ti, y tú That's right. entregas todo al Señor y dices, bueno, la obra es tuya, el negocio es tuyo, aquí estoy. Y esto, tú has dicho esto de mí y se va a cumplir. Es como que hay un descanso tan tremendo. Es todo. Cuando tú sabes que Dios ya lo declaró, Sí. tú descansas en eso. Ya no hay cargas, está como que... Y de repente te quiere llegar tristeza. Y yo doy gloria a Dios que mi esposa ha estado conmigo en todas las batallas. Y de repente a mí me mira y me dice, ¿estás bien? Y yo le hago, estoy mejor que nunca, tranquila.
Porque me doy cuenta que mayor el ataque es que la gloria es mayor. Porque viene gran bendición. Si vienen traiciones es porque algo poderoso Así es. está por manifestarse. Cuando se levantan las situaciones, hey, concentra en la palabra que ya Dios declaró sobre tu vida. Dale para adelante. No tengas temor, no tengas miedo. Si a fin de cuentas yo llegué desnudo a esta tierra y me pusieron un pañal tan pronto nací. Rápido me dieron, mire, coma ahí. No me faltó nunca nada. Y me voy a preocupar por el comentario o por la falta de revelación que pueda tener alguien. Ustedes son hijos de Dios. Y los hijos de Dios tenemos un Padre. Y nuestro Padre es por excelencia. Amén. Tremendo. A ver. Que lo más hermoso que Ah, fuimos engendrados por Él. wow. Está poderoso eso, ¿verdad? Por él y para él. Él nos engendró. Él nos declaró hijos. Ujú. Somos hijos. Yes. Muchas veces en los ataques lo que se busca, el enemigo casi siempre es por desanimar, Desmotivar. Descuidar. que nosotros saquemos nuestra vista de Él y la pongamos en la situación, Ajá. o en el señalamiento que se nos está haciendo. Mm. Y simplemente lo que viene es como a Pablo, preso, maltratado, le hicieron tantas cosas y él para adelante, para adelante. Y Yes. no se paró. Él no se paró. Y entonces él es un ejemplo vivo para nosotros mirarnos en ese espejo también, porque Ujú. refleja a Cristo. Él batalló contra todas las adversidades Ujú. en su vida diaria, en su diario vivir, llevando el Evangelio a muchísimos pueblos y naciones. Y lo miramos a él mirando a España. Qué gloria tan linda. That's right. Y Come on. entonces, aunque me pase lo que me pase, esta carne, mi espíritu está unido con su espíritu y fue engendrado por él. Lo demás no me importa, que me den cantazo a este cuerpo. Claro. Amén. 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 Poderoso. Mire, voy cerrando porque aquí me voy a meter por unos minutitos. Vaya conmigo a Romanos 8, que este es mi capítulo favorito. Aleluya. Los que me conocen saben que yo esto lo repito a cada rato. Porque cuando veo que alguien trata de juzgar, de señalar, de decir, de hacer, me lleva a Romanos 8. ¿Qué dice Romanos 8? Versículo. 1. Ahora pues, Buena cosa. Ahora pues, era de Guatemala el apóstol Pablo, ¿verdad? Sí. Ahora pues, O colombiano. porque con también- colombiano, ahora pues. Venezuela también. Mira lo que dice ahí. ¿Qué dice? ahora pues. Vamos, léalo conmigo. 1, 2 y 3. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Deténgase ahí. Esa segunda parte que usted ve ahí, en los escritos originales no está ahí. Porque mientras usted esté vivo, usted va a estar andando en la carne como quiera. Así es. No hay condición. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. ¿Y qué es ninguna? Ninguna. ¿Verdad? Entonces mira lo que dice entonces en el 9. Mas vosotros si vivís según la carne, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, en mayúscula. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Cristo en ustedes ya? Amén. Entonces, mire, tranquilo, ya usted no vive en la carne. La carne suya, que no es el cuerpo, sino la parte pecaminosa, está en la cruz. Esa se quedó allá. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas se murieron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Las cosas viejas ya se crucificó, ¿no? No que hay que ir a la cruz. ¿A qué? Si en la cruz quien está es el viejo Adán.
Yo tengo que ir a la cruz. Ah, que tiene que crucificar la carne. No, ya la hicieron por mí. Ya está hecho. Ya la saben. ¿Para qué llevarla? Y ya está allí. Tremendo, ¿verdad? Oiga, verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Verdad? Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto es como en el Espíritu. Ya conmigo, en el Espíritu. En el Espíritu. Mientras lo pensemos en la carne, no nos vamos a considerar hijos de Dios. Esto tiene que ser en el Espíritu. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Cómo podemos estar en miedo? Ay, voy a perder mi salvación. Ay, me va a talar el Señor. Ay, Él es fuego consumidor. Ay, tantas cosas que la gente... No he recibido mi milagro porque estoy en pecado. No he recibido esto porque desobedecí. No, porque no he hecho... Oiga, cálmense. Arrepiéntase para beneficio suyo. Pero reconozca que ya usted está perdonado en la cruz del Calvario. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Su gracia no hay quien la detenga. Amén. Oiga bien, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, que quiere decir Padre, ¿verdad? El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también somos ¿qué? Wow. Herederos. Herederos de Dios. Oiga bien, herederos de las cosas de Dios. Herederos ¿de quién? ¿A quién estamos heredando? A Dios. No son las cosas, es a Dios mismo que estamos heredando, amado. Y si Él es nuestra herencia, ¿dónde lo tenemos? Adentro. He's my inheritance. La gente está esperando la herencia, las calles de oro, el mar de cristal. Lea la Biblia, son calles como de oro y mar como de cristal. No es que es ni de cristal ni que es de oro. Son imaginaciones del apóstol Juan. Ya usted tiene lo máximo, la herencia de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Oiga esto, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Mire, usted va a sufrir situaciones, pero tranquilo, porque lo que viene, lo que se va a manifestar después de todo esto, mire, después de cada prueba, después de cada situación, usted tranquilo, como dice mi gran amigo, tranquilo Camilo, sereno Moreno. Después de la prueba, después de la aflicción, es porque viene una gloria mayor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí era donde quería llegar. Porque a los que antes conoció, ¿qué dice la palabra de usted y de mí? Lo mismo. ¿Verdad? ¿Que somos qué? ¿Conocidos desde cuándo? Desde antes de la creación del mundo. Óigame, si usted es conocido desde antes de la creación del mundo, entonces ¿por qué usted está preocupado por si la vida venidera es mayor que la que está viviendo usted hoy día? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos los va a glorificar, dice ahí, ¿verdad? ¿O qué es lo que dice? Ya. Oye, ya estamos glorificados en fe, por fe y para fe en Cristo Jesús. Es el tiempo, pastor. Ah, El tiempo nuestro es un tiempo crono.
Es un tiempo que está basado en los segundos, en los minutos, en las Claro, horas, claro, los días, los meses, claro. los años. El tiempo de Dios siempre, que es el tiempo que volveremos, es un tiempo presente. Tremendo. Poderoso, amén. Yes. Tiempo presente. Mira, verso 33. Mario, gózate esta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo fue el que murió. Mire, cállese la boca, usted no fue. No se meta en lo que usted no hizo nada. Que no cortó, no. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni la vida, Ni la muerte. Tremendo, ¿verdad? Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, tranquilo, sonríale a la vida. Los que te quieran acusar, que se la vean con el Creador. Usted, mire, sonría. Muéstrele la dentadura. Muéstrele la sonrisa y gócese por causa de lo que Dios hizo en favor suyo y mío. Amén. Por eso usted siempre va a ver a su pastor sonriendo. Y siempre, siempre. Que vienen pruebas, sí. Que vienen momentos de tristeza, sí. Pero de repente digo, un momento, no. Vamos para adelante. Yo soy hijo de Dios y usted también. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Dios es bueno. ¿Se gozaron esta noche? Seguro que yes. Aleluya. Tremendo. Mire, de aquí para Hollywood. Sí. Gloria a Dios. Gracias, amados, a todos los que se han conectado esta noche con nosotros. Esperamos que se lo haya gozado, se lo haya disfrutado. Mire, sonríale a la vida. Sonríale a la vida y verá que las arrugas, si tiene algunas, se le van a desaparecer. Sonríale a la vida, no ande amargado. Sonría y dé gloria a Dios por lo que Dios hizo en favor suyo y en favor mío. Amén. Cuando usted descubre todo lo que Dios hizo por usted, ya usted no compite ni se levanta en contra de su hermano. Porque usted se da cuenta que todos tenemos la medida y la dimensión sin medida de parte de Dios. Que todos somos amados por el mismo Dios. Yes. Y somos amados de la misma forma, ¿verdad que sí? Así que gloria a Dios. Queremos...